Bienvenidos. Gracia, paz y bendiciones abundantes en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. El pesebre sin filtros. Hoy vamos a ir desmantelando mitos populares como el invierno, el establo solitario o los tres reyes magos y conectarlo con una verdad bíblica, científica, espiritual, mucho más profunda para que comience el año 2026 con una mejor información sobre un acontecimiento tan trascendental. ¿Sabías que la imagen romántica del establo solitario en medio de la nieve es científicamente una imposibilidad histórica y es una imposibilidad climática? ¿Qué pasaría si te dijera que el aislamiento de María y de José que nos han vendido es un error de traducción que nos roba el verdadero sentido de la hospitalidad judía? Sí, Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Y usted sabe por qué? Porque fue un error de Dionisio el Exiguo en el siglo VI, quien calculó mal el año cero, situando el nacimiento de Cristo unos años antes del año 1 de nuestra era. Incluso usted va al Evangelio de Lucas, que menciona que los pastores pernoctaban al aire libre, cuidando sus rebaños, y en Belén, diciembre es un mes de mucho frío, un frío muy intenso y de mucha lluvia, por lo que los animales en esa época solían estar protegidos bajo techo, no al aire libre. Entonces, ¿qué estamos celebrando realmente actualmente? ¿Un evento astronómico o una verdad existencial? Hoy conocerás los beneficios de conocer la historia real. Te vas a liberar de la melancolía artificial de la Navidad comercial para darte una esperanza sólida basada en un sacrificio trascendente y no solamente en un adorno. En la arqueología de la Palestina del siglo I, usted puede ver que nos muestran que los pesebres estaban dentro de las casas, porque Jesús no vino a estar fuera de la sociedad, sino en el corazón del hogar, en el lugar más humilde de la convivencia diaria. ¿Estás buscando a un Jesús de porcelana en un pesebre plástico o estás listo para recibir al Rey de Reyes? ¿Sabías que la manera en que solemos contar el nacimiento de Jesús no es así exactamente? ¿Cómo ocurrió realmente este trascendental hecho según la Biblia, según los evangelios? Cuando unimos con mucho cuidado estos relatos del evangelio de Lucas y del evangelio de Mateo y los ponemos en un orden cronológico, usted empieza a ver grandes verdades. La historia se aclara y entonces aparecen muchos detalles que normalmente solemos pasar por alto, los pasamos desapercibidos. María y José no vivían en Belén, vivían en Nazaret, una aldea de Galilea, y desde allí emprenden el viaje hacia Belén, porque según nos dice el Evangelio de Lucas 2, el emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano y cada persona debía inscribirse en la ciudad de su linaje. José, por ser descendiente del rey David, debía ir a Belén, la ciudad de David. El trayecto desde Nazaret hasta Belén era de aproximadamente unos 140 kilómetros. Era un viaje largo y especialmente para una mujer embarazada, para una mujer que estaba encinta. Ellos llegan a Belén, a una ciudad que está saturada, llena de gente, que como ellos habían acudido allí por el censo que había dicho el emperador. Y entonces ellos al llegar buscaban hospedaje y no lo encuentran. No encuentran allí un lugar porque todo estaba lleno.
No es un rechazo personal que se le hace a ellos. Es una ciudad que está saturada de personas. Y según el relato, ellos entonces se ven obligados a terminar en un sitio donde resguardaban animales. Posiblemente era la parte de un mesón o de una vivienda. Y es allí donde Jesús nace. Y es acostado en un pesebre. Y mientras esto va ocurriendo en Belén, Dios está actuando en otro lugar. El Evangelio de Lucas nos dice que un ángel del Señor se aparece a unos pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño. El ángel les anuncia el nacimiento del Salvador y luego aparece un coro celestial glorificando a Dios. Desde ese anuncio los pastores van a Belén y encuentran al niño tal como se les habían dicho. Y este es un detalle muy importante, muy significativo. ¿Por qué? Porque los únicos que vieron a Jesús en el pesebre fueron esos pastores, fueron los pastores. Los sabios del Oriente no estaban allí, como se acostumbra a decir. Nadie más es mencionado en ese acontecimiento. Al pasar los días, conforme a la ley de Moisés, al octavo día, todo niño varón debía ser circuncidado. Y así se hace con Jesús. Fueron y lo circuncidaron. Luego la madre debía cumplir un periodo, un tiempo de purificación ceremonial que se hacía después del parto para el nacimiento, cuando era el nacimiento de un varón, y ese periodo era un periodo de 40 días. Entonces, durante todo ese tiempo, María debía permanecer apartada del templo y de los actos rituales. Cumplidos estos ya 40 días, la ley establecía que el niño debía ser presentado al Señor. ¿En dónde? En el templo. Y que se ofreciera un sacrificio en esa presentación. La ofrenda normal en aquel momento era un cordero, pero la ley permitía también que las familias pobres ofrecieran 2 tórtolas o 2 pichones de tórtola. Esa es la ofrenda que incluso María y José llevaban, por lo cual nos demuestra claramente que ellos procedían de una condición humilde. El trayecto de Belén a Jerusalén era corto, eran de unos 8 kilómetros. Y entonces aquí en el templo ocurre algo muy significativo. Aparece Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, y toma al niño en sus brazos. Lucas nos dice, el Evangelio de Lucas, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que había recibido una promesa, que no moriría sin antes ver al Mesías. Simeón reconoce inmediatamente quién es ese niño. En ese mismo momento aparece Ana, también una profetisa, una anciana que servía en el templo, y ella también da testimonio del niño a todos los que esperaban la redención del pueblo de Israel. Después de cumplir todo lo que la ley requería, la familia entonces regresa a Belén y permanece allí un tiempo. Ya no están en un pesebre, sino viviendo en una casa. Es allí cuando entra en escena los magos del Oriente. En Mateos, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, utiliza la palabra griega magoi, que no se refiere a hechiceros, ni se refiere a brujos, sino a sabios, astrónomos, a estudiosos, especialmente en tierras como Babilonia, como Persia, que eran muy dadas a este tipo de costumbres. Estas personas eran gentiles, es decir, no eran judíos, que observaban los cielos. Siguen la estrella, pero esta no los guía directamente a Belén. Los lleva primero a Jerusalén, la capital, el centro político, el centro religioso de la época, y allí preguntan por el rey de los judíos que había nacido. Y aquí ocurre algo revelador. Jerusalén
no lo sabe, los sacerdotes no lo estaban esperando, los escribas no habían salido a buscarlo. Y cuando Herodes ve esto, se inquieta y llama a los líderes religiosos. Esos líderes religiosos conocen la escritura, saben citar la profecía de Miqueas que anuncia que el Mesías nacería en Belén. Incluso según la profecía de Daniel, ellos podían conocer el tiempo aproximado del cumplimiento de esta profecía, y sin embargo ellos no estaban atentos a lo que estaba ocurriendo tan trascendental en ese momento. Mientras unos sabios gentiles viajaban cientos de kilómetros guiados por una señal divina, los líderes de ese pueblo, en cambio, permanecían desconectados de la realidad espiritual, permanecían inmóviles. Los magos salen de Jerusalén y entonces la estrella vuelve a guiarlos ahora hasta Belén. Ellos llegan a Belén, entran en la casa y ven al niño. Ya no era recién nacido. Mateos ya no usa la palabra de bebé. Entonces ellos le ofrecen oro. ¿Por qué le dan oro? Porque es como el reconocimiento de su realeza. Le ofrecen incienso. ¿Por qué? Porque lo asocian a la adoración. Y le ofrecen mirra, un perfume ligado al sufrimiento y a la muerte. En todo este momento son advertidos por Dios en sueño y regresan a su tierra, pero regresan entonces ahora por otro camino. Herodes, al verse burlado, ordena matar a los niños de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado él con los magos. Esto confirma que había pasado tiempo desde el nacimiento de Jesús, porque ya estamos hablando de 2 años. Entonces, José recibe la advertencia divina, la familia huye a Egipto y más adelante, ya después que todo se calma, ellos regresan, no se establecen en Belén, sino que vuelven a Nazaret, donde Jesús entonces crece allí. Cuando se cuentan los hechos, cómo ocurrieron, la historia entonces comienza a ordenarse, comienza a aclararse, empieza a verse la verdad mucho más fácil. Y entonces no todos estuvieron en el mismo lugar, no todos entendieron lo que estaba pasando. Dios estaba anunciando el nacimiento de su hijo, pero algunos estaban atentos a otras cosas, y solo una mínima parte estaba atento a los verdaderos hechos espirituales que se estaban desarrollando allí. Por eso es tan importante leer el Evangelio con mucho cuidado y unir cada relato para descubrir la historia tal como fue, como la cuentan los evangelios. Así que en estas Navidades, si vas a poder contar la historia según la cuentan los evangelios, que es como te la he estado transmitiendo. Ahora que ya tú conoces esta verdad tan significativa y tan valiosa, ¿seguirás celebrando una tradición o empezarás a conmemorar una invasión de luz, de gracia y de amor en el mundo que está viviendo, que es un mundo en crisis? La verdad no necesita adornos para ser gloriosa. El mito no consuela, pero la realidad es la que te libera. Jesús no nació para entrar en un cuento de hadas, nació para entrar en la historia real de la humanidad y cambiar a toda la humanidad, pero cambiarla desde adentro. El pesebre real no fue un escenario, fue un campo de batalla donde la humildad venció el orgullo de aquella época y lo venció para siempre. El buen pesebre para Jesús es tu corazón. Es allí donde Él quiere nacer todos los días y que tú lo puedas llevar siempre contigo. Muchas gracias. Como siempre te digo, que Dios te bendiga. Si puedes,
Y si quieres, pon este conocimiento ya en tu mente, establécelo allí, compártelo. Y si te viene bien, deja tu comentario. Que Dios te bendiga siempre, Dios mediante, nos volveremos a ver.